Entonces, les voy a mostrar. Ahí pueden verla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esta es la página de los links que les han estado enviando. Espero que ya todos hayan podido ingresar a ella, donde tienen que registrar su número de usuario y su contraseña. Y entonces esta es la página en general donde van a estar accediendo a la plataforma que vamos a utilizar. Una vez que entren, van a tener estas secciones diferentes. Aquí en las secciones de curso van a poder acceder, por ejemplo, a todos los temas que vienen que componen este curso. Entonces, aquí, por ejemplo, ya podemos ver que empezamos con los temas más sencillos, acné. Ahorita la doctora va a dar la clase de introducción a lesiones elementales. Y bueno, de ahí vamos a ir viendo todos los otros temas que ustedes van a tener que revisar. Cuando ustedes dan clic en el tema, va a aparecer la presentación, la clase sobre este tema propiamente. Entonces vean acné, por ejemplo, rosácea. Tienen una duración aproximada de 1 hora, algunas un poquito más. Entonces, las tienen que revisar. Nosotras podemos observar por medio de algunas herramientas que nos ofrece la plataforma cómo van ustedes haciendo la revisión de los temas. Entonces, de pronto podemos ver que alguno de ustedes no haya entrado 2 días antes del examen a ninguna de las clases. Entonces, sí es muy importante que ustedes vayan revisando y organizando sus tiempos para poder ir revisando cada una de las presentaciones porque están dadas por expertos en la materia, entonces son excelentes ponencias. Y después de haber revisado la clase, van a tener que subir una tarea. Dependiendo de el tema, van a tener que hacer diferentes actividades. Por ejemplo, déjenme, les voy a especificar más o menos. Por ejemplo, en acné van a tener que subir una historia clínica. Yo les voy a enviar un ejemplo de cómo se tiene que realizar, qué elementos tienen que estar especificando, qué elementos vamos a estar calificando y y bueno, tienen que hacer toda la descripción, todo el ensayo de describir una dermatosis, en este caso de acné, y por ejemplo, hay algunas otras enfermedades que de la misma manera lo van a tener que hacer por medio de una historia clínica, como enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Hay algunos otros temas que, por ejemplo, rosácea, pusimos un mapa mental que, como ustedes ya saben, hay muchas herramientas, por ejemplo, en Internet que pueden estar utilizando o lo pueden hacer a mano, pero finalmente lo tienen que subir a la página. Entonces, cuando ustedes abran el, la parte de tarea acné, a ustedes les da una posibilidad de subir el archivo en Word o en PDF, como ustedes lo hayan realizado, o bien realizarlo en la misma página de las aulas abiertas. Entonces pueden hacerlo, les comentaba, en Word o en alguna de las otras herramientas que existe en la red para poder subir sus tareas. Ahora es muy importante que también comentarles las fechas de los exámenes, que van a ser los días 3 de junio y jueves 17 de junio. Esto es muy importante, son 2 exámenes parciales y esto es para que no se les cargue tanto el contenido del temario. Entonces van a ser 2 exámenes parciales que los van a encontrar al final de cuando ustedes ponen aquí en la parte general de la plataforma, les aparece la primera evaluación. Cuando entran ustedes y le dan clic a esta primera evaluación, van a observar que tienen 2 intentos para realizar esta prueba. Tienen que, está habilitada desde, me parece que a las 8 de la mañana del día del examen. Tienen un límite de 30 minutos, si no la plataforma automáticamente se corta y bueno, ya esa sería una parte de la calificación. Y bueno, eh, por medio de esos 2 intentos se hace la calificación más alta. Entonces, estas son las 2 fechas de exámenes y es muy importante que las tareas sean entregadas a más tardar
el martes 1 de junio y martes 15 de junio. Entonces, anoten bien esas fechas porque esas son las fechas en las que van a tener que entregar todas las tareas, por ejemplo, de la primera evaluación, que sería entonces el martes 1 de junio para la primera evaluación y el martes 15 para la segunda evaluación, hasta las 22 horas. Hemos tenido algunas experiencias con otros grupos donde las entregan posterior al tiempo establecido y bueno, eso tienen que saber, va a impactar mucho en su calificación y obviamente en la revisión de los temas para el examen. Entonces, sí necesitamos que las entregas de las tareas para poder ser calificadas de forma oportuna y adecuada sean en esas fechas a más tardar. La bibliografía, ustedes ya saben que nos basamos pues en el libro del maestro Mao Saúl, pero también pueden revisar algunas otras, como pudiera ser del doctor Arenas, algunos artículos, las guías de CENETEC. Hay algunos cuadros que también me gustaría compartirles, por ejemplo, de tratamiento del acné que se van actualizando por medio, por ejemplo, del CILAT, que es una de las instituciones que nos rige en esta parte de Latinoamérica, pero hay algunas cosas que vamos a puntualizar de forma muy importante en cuanto a tratamientos de algunas situaciones. Y bueno, finalmente sus preguntas al respecto de los temas también van a ir nutriendo toda su información y su conocimiento. Me parece que ya es todo. Aquí, por ejemplo, hay un apartado de opcional de dermatología cosmética. Este también lo van a poder revisar, que es una presentación sobre algunos temas importantes de esa parte, pero esta finalmente no se evalúa. Esto es simplemente para su conocimiento y su práctica en general. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿Te puedes regresar a donde son las tareas? Claro, doctor. Vean cómo es que había una parte donde está tarea entregada fuera de tiempo, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, vean cómo la plataforma marca claramente si tu tarea está pendiente o está fuera de plazo. Entonces, por favor, de verdad es muy importante porque nos mandaban la tarea, por ejemplo, si el límite era 11 de la noche, la mandaban a las 10:30 y querían mandar las 15 tareas juntas y eso la verdad nos complica muchísimo la calificación porque no podemos ponerles una clasificación a 30, una calificación a 30 personas en media hora. Entonces, por favor, traten de irlas entregando conforme vayan viendo las lecciones, se los agradeceríamos mucho. Sí, exactamente. Nosotros, como les decía, mediante esta plataforma podemos ver cuánto tiempo se llevan de ver, por ejemplo, alguna presentación, si la vieron completa, y cómo es que van subiendo sus tareas. Entonces, hay gente que deja todo para el último y también lo podemos revisar por medio de esta herramienta. Obviamente, la plataforma de nosotras es diferente porque podemos entrar a ver algunas otras situaciones y ustedes no lo van a poder ver, pero tienen que revisar muy bien que cuando carguen sus tareas se hayan cargado bien, porque de pronto también ha habido situaciones donde mandan algún formato raro o no es compatible, no se abre, entonces tienen que revisar que la plataforma sí lo haya subido de forma adecuada. Cuando ustedes, por ejemplo, le pongan, si lo subió de manera adecuada, cuando ustedes le den clic, lo va a bajar a su computadora también. Entonces, de esa manera pueden identificar si lo subió o no lo subió de manera adecuada. Ahora sí, ¿alguna duda por parte de ustedes? Doctora, Sí. primero, estos enlaces nos los van a enviar. Bueno, es que en el correo a mí, no sé si a mi compañero se los enviaron, pero a mí no tengo estos enlaces. Sí, antes del lunes a las 10 de la mañana
les tiene que llegar a su correo el enlace, nada más para que se metan a la plataforma y con las instrucciones para registrarse en el curso. Y ya les llega su contraseña. Ustedes la pueden cambiar o dejarla igual. Si alguien no recibe esa contraseña el lunes a las 10 de la mañana, por favor avísenme, porque yo, recibí la lista con sus correos ayer y ayer mismo la reenvié al Centro de Información y Educación del hospital. Entonces lo deben de recibir ya durante el día. Por eso la primera clase la damos por este medio para dar chance de que la dirección de educación pueda registrarlos en el curso. Ok, gracias. Y otra duda es que entonces, por medio de la plataforma, las clases serían como revisar una al día más o menos, ¿o cuántos temas serían? Sí, el número total de temas es, ahorita te digo, el número total de temas son 23. Y entonces, por cada tema hay una tarea. Sí, la idea de la tarea es que nosotros sepamos que ustedes vieron el tema y que luego estudiaron en su casa, porque no es suficiente por el tiempo y por el tipo de práctica clínica que solo vean la lección. No es como, ya está aprobada la plataforma de que solo con la clase no es suficiente. Entonces, por eso nosotros dejamos la tarea para que ustedes cumplan las horas extras que tiene su curso. Por ejemplo, para acné, su curso tiene programado 3 horas. Y entonces 1 hora es de clase teórica y lo demás es como de un aprendizaje constructivista, en donde en lugar de la rotación clínica, ustedes pueden buscar lecciones, cómo se estudia, todo lo demás, supliendo esas horas que pues por lo pronto todavía no pueden tener. Bueno, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? Es muy importante que recuerden que todavía seguimos, pues en medio de una pandemia, desafortunadamente, ¿no? Entonces, aunque nosotros, pues ya, tenemos que estar en el hospital, el servicio de dermatología, como funcionaba antes con consulta y demás, todavía sigue cerrado. Entonces, desafortunadamente, hemos tenido, pues compañeros suyos que se han enfermado o que sus familiares se han enfermado y que han tenido problemas. Entonces, si alguno se encuentra en esta situación, por favor, no se esperen al final del curso para decirnos. Si tienen alguna situación personal, comuníquense directamente con la doctora Quiroz o conmigo para solucionar esto antes de que tengamos encima el día de entregar calificaciones. Por favor. Sí, doctora, gracias. Bien. Otra duda, ¿hay algún porcentaje para las evaluaciones y tareas o...? Sí, la calificación mínima aprobatoria del curso es, para nosotros es 9 de calificación. Entonces, su escuela puede ser que les acepte otra calificación, pero nosotros hemos visto que si siguen el curso de tomar una lección diaria y hacer sus tareas y todo, la mayor parte de los que hicieron esto en tiempo tuvieron entre 9 y 10 de calificación, o sea que realmente sí hay una oportunidad para que ustedes se saquen una calificación alta. Acuérdense que tener calificaciones altas es muy importante porque a la hora de escoger una residencia o presentar el ENARM, todo eso cuenta, ¿sí? Entonces, sí es importante, bueno, pues pedirles este esfuerzo para que se organicen y tomen su clase todos los días o 2 al día para que le puedan ir adelantando por si algo pasa, no sé, cualquier eventualidad. Doctora, yo tenía una duda respecto al horario. Es decir, ¿nosotros podemos ver los temas en el horario que queramos o debemos verlo a las 8 de la mañana, como en este caso que nos conectamos hoy?
No, lo pueden ver a cualquier hora, pero acuérdense que su curso es de 9 a 2, ¿no? Entonces, pues traten de entrar en el horario del curso y subir sus tareas y todo en el horario de su curso para que quede esa constancia también de que asistieron todos los días. Gracias. Ajá, ¿de qué? Sí, exactamente. Incluso las dudas que puedan llegar a tener, que nos hagan llegar, les voy a pasar a sus jefes de grupo mi teléfono. Me pueden hacer llegar las dudas también, pero también en ese horario. Hay gente que igual las manda a las 11 de la noche, entonces hay que tener un poquito de seriedad en esta parte. Entonces, si las dudas, todas las dudas que tengan las vamos a responder en su horario de clases de 9 a 2. Disculpe, doctora, en cuanto al porcentaje por ejemplo, ¿qué porcentaje tienen las tareas y qué porcentaje tendrían los exámenes? El mismo. Cuenta igual, porque vamos a sumar la calificación de las tareas y vale lo mismo que el examen. O sea, una persona que no entregó las tareas no tiene manera de aprobar el curso. ¿Alguna otra duda? Buenos días, doctora. Yo ya no alcancé a escuchar, pero ¿hasta qué número de tarea es el primer bloque que se va a entregar el 1 de junio? ¿Y hasta qué número sería? Bueno, ya sería hasta el final la segunda tarea, ¿no? Si no mal recuerdo, dijo el 15 de junio. Sí. Sí, la primera parte termina hasta psoriasis, pero déjenme compartirles otra vez, en la página, aquí pueden ver cómo esta es la primera parte, hasta donde viene la evaluación 1. Entonces, todos estos son los temas de la primera parte y a partir de síndrome metabólico y piel es la segunda parte hasta cáncer de piel no melanoma. Y la evaluación 3 son las tareas, ¿sí? Entonces, son 2 evaluaciones como exámenes y, ¿cómo se llama? Y luego, porque siempre nos preguntan, ¿la evaluación 3 cuál es? Entonces, no tienen un examen final global, ¿sí? Entonces, tienen que aprobar el curso con las tareas y 2 exámenes parciales. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bueno. Yo, doctora, sí. en caso de la historia clínica, nos las va a hacer llegar igual por medio de, bueno, el ejemplo que nos mencionaba la doctora, por medio de correo o por medio de nuestros jefes de clínica. Sí, ahorita lo que pasa es que no hemos visto esta clase de cómo es la historia clínica dermatológica, qué es lo que sigue después de aclararles sus dudas. Y después de esta clase, pues es que voy a entregarle mi caso. Son casos inventados porque ustedes, pues a lo mejor ahorita, pues no tienen la facilidad de ver los pacientes, ¿no? Pero pueden tomar una foto de internet, inventar la historia clínica y poner los tratamientos, así en base a lo que estudiaron del tema. Doctora, y otra duda. ¿El formato para la historia clínica es el que usted nos va a enviar o nosotros tenemos que hacer algún formato aparte para enviárselas? Mira, el formato es finalmente individual, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de hacer sus historias clínicas, su portada, etcétera. Lo más importante, como dice la doctora, es la estructura. El ejemplo que yo les voy a hacer llegar es eso, un ejemplo de la historia clínica para que ustedes vean, porque ahorita que lo vean con la doctora, difiere un poco de las historias clínicas del resto de las especialidades. Entonces, lo que me gustaría que pusieran mucha atención en la clase es
cómo se especifica cada una de las cosas, de los elementos, para que cuando ya lo vean en el ejemplo, lo identifiquen perfectamente y ustedes lo puedan hacer a su vez en sus formatos. Ahora, no quiero que el formato que de hecho el formato que les voy a enviar es en PDF. No quiero que le hagan copy-paste y ya nada más sobre eso vayan borrando y haciendo. No, ustedes tienen ya sus formatos de cómo lo mandan con sus portadas, etcétera. Ahí, sobre ese mismo, ustedes van a ir modificando nada más los elementos. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Ok, bueno, pues si ya no hay más dudas, entonces voy a empezar yo. Muchas gracias, Andy. Gracias, doctora. Cualquier cosa, por favor, si no les llegan a todos estos registros, avísenos, porque sí es muy importante que empiecen pues todos más o menos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Gracias. Cuídense mucho, excelente día. Bye. Bye. Gracias. Gracias, igualmente. Ok, ¿ahí ven bien la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con este tema que es el estudio de un enfermo de la piel. Y entonces van a ver que la historia clínica dermatológica va a tener unos apartados especiales en donde se describe la dermatosis. Y entonces aquí, esto es porque la mayor parte de los pacientes quieren primero enseñarlos lo que tienen, porque está a la vista en su cuerpo, y después que les empecemos a hacer preguntas. Entonces, este examen visual siempre va a estar basado en la inspección, ¿sí? Y en algunos casos en la palpación. Acuérdense que todas las dermatosis que ustedes revisen, pues se tienen que palpar siempre y cuando tengan los guantes, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues se debe hacer, bueno, pues en un consultorio adecuado, donde no haya mucho frío, porque van a revisar la piel completa del paciente, que tenga una iluminación adecuada, preferentemente de frente y no desde arriba, porque si no, les puede hacer sombra en alguna de las lesiones, y descubrir al paciente respetando su integridad. Entonces, acuérdense que el respeto, pues, es muy importante, y entonces siempre los tienen que revisar con bata de paciente, y generalmente se revisa primero del torso hacia arriba y luego del torso hacia abajo, por adelante y por atrás del paciente, para revisar la piel completa, sobre todo en la primera consulta. Y entonces, las lesiones elementales deben de describirse de forma muy detallada, aunque no se tenga un diagnóstico preciso, y para poder hacer un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico dermatológico, entonces, se va a basar en topografía, que quiere decir en dónde están las lesiones, morfología, ¿qué son? ¿Son pápulas, son ronchas, son costras? ¿Cuánto tiempo tienen? La evolución y los tratamientos previos y los síntomas que le dan al paciente. Esto, bueno, pues se basa en la experiencia, que es lo que ustedes van a tener en este curso, y en el estudio médico general, porque acuérdense que muchas de las lesiones de la piel pueden ser manifestaciones de una enfermedad interna o sistémica. Entonces, ya dijimos que el examen de la dermatosis, acuérdense que todas las enfermedades de la piel en conjunto se denominan dermatosis, ¿sí? Y entonces ya las vamos a ver después como dermatosis infecciosas, dermatosis reaccionales, inflamatorias, etcétera. Entonces, el examen de la dermatosis lleva topografía, morfología, evolución y síntomas. Luego se revisa el resto de piel y anexos, que son el pelo, las uñas, mucosas, y en algunos casos de neoformaciones o, por ejemplo, de tuberculosis, los ganglios linfáticos. Con eso, ustedes ya hacen su sospecha diagnóstica y van a tener un interrogatorio dirigido al proceso dermatológico.
En base a estas primeras fases, ustedes van a saber si tienen que pedir algún estudio complementario, como una biopsia, una tomografía, un cultivo, y ya poder hacer un diagnóstico integral y normar un tratamiento y un manejo de acuerdo al diagnóstico, ya sea sindromático o nosológico. Entonces vamos a empezar ya de lleno. Las dermatosis pueden ser localizadas, diseminadas o generalizadas. Localizada es cuando la lesión está limitada a un solo segmento corporal, por ejemplo, el segmento cefálico, o la extremidad superior, la extremidad inferior, pero solo un segmento. Cuando ustedes tienen afectados 2 o más segmentos, le van a decir diseminada. Y después, si afecta más del 90% de la superficie corporal, le vamos a llamar generalizada. Entonces, esto nos va a dar idea, o en la descripción de las lesiones diseminadas, tenemos que decir si son simétricas, ¿no? Primero bilaterales, simétricas, y describir qué sitios afecta. Y en el caso de las generalizadas, para no describir todo lo que afecta, solo ponemos los sitios que respeta o en donde predomina. Entonces, esto es muy importante para la descripción en la historia clínica. Por ejemplo, hay causas o razones que pueden ser anatómicas o externas para la distribución de las lesiones. Por ejemplo, algunas están en relación con el flujo sanguíneo, con los anexos cutáneos que afectan, con el tipo de piel, si es grasa o no, la inervación, como en el herpes zóster, el desarrollo embriológico, como por ejemplo los fibromas preauriculares, y en forma externa, cuando están relacionadas con la exposición solar, química, procesos infecciosos, pigmentarios, si hubo una hemorragia previa o si hay isquemia. Entonces, todo esto lo van a ir aprendiendo ustedes durante el curso. Es muy importante que además identifiquen la morfología, ¿sí? Y entonces ya dijimos qué son, para poder reconocer y dar nombre a las lesiones, si son pápulas, costras, etcétera, y cómo se distribuyen, si son en placas, en aisladas, confluentes, etcétera. Y ya de ahí revisar el resto de la piel y los anexos, ¿verdad? Para saber si está alguna otra zona de la piel afectada por esa o por otra dermatosis. Y entonces vamos a ver que las lesiones, ahorita vamos a empezar con morfología. Las lesiones se pueden dividir en primitivas, o las que aparecen primero, y secundarias, que se pueden derivar de estas primitivas o pueden aparecer después. Y en las primitivas, vean que solamente hay 3 opciones, que son manchas, lesiones de contenido líquido y lesiones de contenido sólido. Ahorita las vamos a ir viendo cada una de ellas. Y las secundarias, pues son las que aparecen después. Por ejemplo, la mancha no está en relación con la costra, es nada más una simple lista, ¿sí? Y entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ya dijimos el resto de piel y anexos. Entonces, para que ustedes puedan evaluar la morfología, tienen que ver primero cada lesión en forma individual. Después, ver si el color pues es uniforme o en grandes áreas, que se le llama también en parches. ¿Qué tamaño tiene? ¿Sí? Todo esto se le describe a una lesión. Si su superficie es lisa o áspera, con costras, con escamas. Si su borde es definido o difuso. Si son redondas, ovales, poligonales, policíclicas, etcétera. Si su base al palparla está infiltrada o no infiltrada. Si son de consistencia blanda, firme, dura, pétrea, como en algunos tumores de tipo óseo, como en las exostosis subunguales,
fluctuantes, elásticas, etc. Y si la temperatura, sobre todo, por ejemplo, en un absceso, es caliente o fría. Y entonces eso ya les da un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y entonces hay algunas preguntas clave que nosotros le hacemos a los pacientes que para empatarla con el tipo de lesión, como es el tiempo de evolución, a qué lo atribuye el paciente, cuál es la causa aparente, los síntomas asociados, prurito, ardor, por ejemplo, y si se ha puesto algo. Acuérdense que todo mundo se pone de todo en la piel, ¿verdad? Desde cortisona hasta antibióticos tópicos, remedios caseros, etcétera. Y ya en base a esto, nosotros sabemos si tenemos que verlo con el dermatoscopio, si le hacemos biopsia, si hacemos un estudio histopatológico específico con tinciones, o si vamos a pedir, por ejemplo, biometría hemática, hemocultivos, una tomografía, etcétera, para el laboratorio o gabinete dirigido. Y ya en base a eso, se hace la clasificación en lo que se ha llamado el árbol dermatológico, que bueno, esta es una ilustración de algo que fue hace muchos años, en donde las descripciones eran básicamente, pues en base a las lesiones, pero acuérdense que puede haber procesos no infecciosos, autoinflamatorios, etcétera, infecciosos, neoplásicos, etcétera. Y en base a esto, ustedes van a hacer un diagnóstico sindromático. Por ejemplo, van a decir, este paciente tiene urticaria, y ya después decir urticaria por alimentos, por medicamentos, colinérgica, etcétera. Pero lo primero es un diagnóstico sindromático. Púrpura, por ejemplo, púrpura medicamentosa de Heno-Schönlein, asociada a lupus, etcétera. Dermatitis por contacto, dermatitis atópica, dermatitis reaccional, etcétera. Y los nosológicos son cuando sabemos exactamente a qué se atribuye. Por ejemplo, las verrugas vulgares por BPH, las acné, pues ya sabemos que tiene 3 factores principales: hormonal, genético y de taponamiento folicular, etcétera. Y con esto vamos a hacer un diagnóstico integral y un tratamiento dirigido. Entonces, las lesiones elementales, ya dijimos que pueden ser primitivas o secundarias. Las primitivas o primarias aparecen sobre la piel normal y son 10. Las secundarias pueden evolucionar de las lesiones primitivas y son 11. Se las tienen que saber en su definición de memoria, porque si no, pues no van a entender las clases. Aquí nosotros generalmente seguimos la escuela europea, porque ahí se formaron los maestros, como el maestro Saúl, el maestro Latapí, ¿sí? Y entonces, esta morfología primaria debe ser el sustento o el sustantivo que describen todos los demás adjetivos, como color, forma, tamaño y textura. Entonces, lo primero importante es que si ustedes ven una lesión de la piel, vean si es palpable o no palpable, y si está elevada o deprimida. Y después ya normar el tamaño. Les pido por favor que silencien sus micrófonos, porque se oye como mucho ruido. Y después de estas lesiones primarias o primitivas, vean cómo en la clasificación americana, lo único que cambiaría sería patch, que ellos le dicen parche, a una mancha grande, ¿verdad? Pero todas las demás son iguales. Y en la francesa, ¿verdad? Que es la que vamos a seguir. Entonces, primero ya sabemos si son lesiones palpables, sí o no. Y entonces, si tienen, además de ser palpables, la superficie alterada, y entonces son queratosis, atrofias, ulceraciones, erosiones, etcétera. Y si tienen contenido sólido o líquido, ¿verdad? Si no son palpables, entonces le vamos a llamar mancha. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? En donde tenemos las primitivas, si son visibles,
o sea, nada más visibles pero sin relieve, o palpables y visibles, y lo mismo para las secundarias. Entonces, en base a esto, vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Las de contenido líquido y las que no tienen contenido líquido. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar. Mancha, ¿sí? Mancha es un simple cambio de coloración de la piel. No es palpable. Si ustedes piensan que es una mancha y al tocarla sienten relieve, automáticamente eso no puede ser una mancha, ¿sí? Y entonces se le describen el tamaño, el color y los límites, ¿verdad? Porque no puede tener borde. Si tiene borde, no es una mancha. Y las manchas pueden ser de 3 tipos: manchas de origen vascular, manchas de origen pigmentario y manchas de origen artificial, que son por un pigmento exógeno. Las manchas vasculares, nada más hay 2 opciones, ¿verdad? O manchas porque se rompió el vaso sanguíneo, o manchas porque se vasodilató. Entonces, la mancha por extravasación, si es de milímetros, se llama petequia, como esta, por ejemplo, y si son de centímetros, le llamamos mancha purpúrica. Y si es nada más mancha por vasodilatación, le llamamos mancha congestiva o mancha eritematosa, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia entre una y otra? Pues la apretamos, hacemos digitopresión, o puede ser con un cristal o un dermatoscopio, y si desaparece, es una mancha eritematosa, y si no desaparece, entonces es una mancha purpúrica. Después tenemos las manchas pigmentarias, ¿sí? Que es nada más aumento o disminución de la melanina, que es el pigmento normal de la piel. Entonces, si no hay nada de pigmento, le llamamos acrómica. Si hay menos pigmento que la piel, le llamamos hipocrómica. Y si hay más pigmento que la piel normal, le llamamos hipercrómica. Entonces, a ver, vamos a ver. Gloria, ¿me podrías, es Gloria Naya, por favor? Sí. ¿Me podrías describir esta dermatosis? Esto es todo lo que tiene el paciente, lo único. Pues podríamos mencionar que es una mancha de tipo hipercrómica, y mencionábamos que cuando solamente se encuentra en una sección, debería llamarse... Bueno, no lo olvidé. Localizada. Localizada. Ajá. Entonces sería, acuérdense que va en el orden de, es una dermatosis localizada y luego ya ponen lo que es. Entonces, en este caso sería una dermatosis localizada a ver, Ingrid, ayúdale. Es una dermatosis localizada, aquí está el ombligo, ¿no? Entonces, ¿qué parte del cuerpo es esta? ¿Qué región anatómica es, Ingrid Jiménez? A nivel de superior de las fosas, de las crestas ilíacas. Exacto. Y está constituida por una mancha. A ver, Alejandro Hernández, ¿cómo es esa mancha? ¿O son 2 manchas? Solo es una, ¿no? Bueno, yo solo observo una está limitada. Exacto, es la mancha, ¿qué es? ¿Más oscura o más clara que el color de la piel? Más oscura. Entonces, ¿cómo le vas a llamar? ¿Mancha qué? Hipercrómica. Ajá. ¿Y se ven los límites bien o no?
Sí, Entonces les diríamos de límites precisos, ok. ¿verdad? Más o menos de cuántos centímetros. Como de unos 8, más o menos. Ajá, de más o menos de 8 centímetros y nos da un aspecto que es grisáceo y que el color es más intenso en el centro que en la periferia. Cuando ustedes vean estas manchas al final del curso, no van a tener ninguna duda, porque este paciente refiere que esa mancha empezó con un enrojecimiento de la piel y después se hizo oscuro. Y por eso se llama eritema pigmentado fijo. Eritema porque empieza con el enrojecimiento y fijo porque siempre aparece en el mismo lugar y es una enfermedad, una farmacodermia que se da por la ingestión de medicamentos. Ok. Luego, entonces seguimos. Las manchas artificiales, pues son por algo externo en la piel, ¿verdad? Y entonces, porque, por ejemplo, un tatuaje, en esto que es, ¿cómo se llama? A la pigmentación difusa de la piel, que tiene además pigmentación en las encías y que está asociada con una enfermedad suprarrenal. ¿Es el síndrome de qué? Fíjense, nada más con eso, con la pigmentación de la piel, esto, y las alteraciones de la presión, ustedes ya tienen que pensar en algo. Claro, muy bien. ¿Quién dijo síndrome de Addison? Sí, entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan estas manifestaciones, porque con solo ver al paciente lo van a poder tener. Y miren aquí, esta es una paciente con ictericia, ¿verdad? Que, bueno, pues esto es un pigmento ajeno a la piel por un problema hepático. Sí, y entonces, bueno, aquí hay varias como instituciones que marcan la tendencia de cómo se deben de describir las lesiones. Entonces, como les decía, una es la ILDS, que es la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, la europea o la americana. Aquí lo único importante que quiero que sepan es que la mancha nunca es palpable y que en la clasificación americana nada más le dicen patch o parche cuando es mayor de 1 centímetro. Para cuando lean los libros, por ejemplo, si estudian en el libro del doctor Saúl, el tamaño no importa, pero si estudian en el Fitzpatrick y ven que dice patch, pues es porque es grande, de más de 1 centímetro. Luego van los levantamientos de contenido líquido, ¿sí? El contenido líquido, pues no hay muchos contenidos en la piel, ¿verdad? Solamente puede ser suero, pus o sangre. Entonces, si la lesión es de contenido seroso y pequeña, le llamamos vesícula. Si es serosa y es de mayor tamaño, le llamamos ampolla. Las ampollas pueden ser solo de suero o tener también sangre y entonces se llaman serohemáticas. Y entonces aquí a las ampollas o a las vesículas se les describe una pared que puede ser flácida o tensa y una base que ustedes pueden decir eritematosa o no eritematosa. Entonces vean aquí, ¿esta qué sería? ¿Una qué? Una vesícula. Una vesícula. Una vesícula. Y vean cómo aquí estas vesículas se hacen confluentes para coincidir en una zona, se llama confluente, y están sobre un fondo eritematoso. Y aprovecho para decirles que el conjunto de 2 o más lesiones se llama placa. Entonces, fíjense, esta es una dermatosis localizada al brazo, que está constituida por vesículas que confluyen para formar una placa de base eritematosa y que nos recuerdan un racimo, ¿verdad? Todas estas son arracimadas. Y entonces, cuando ustedes lean
Las dermatosis que se caracterizan por vesículas arracimadas son causadas generalmente ¿por qué? ¿Qué diagnóstico harían aquí? De herpes, ¿verdad? Herpes. No hay otra enfermedad que te dé esto. Vean aquí, estas son vesículas arracimadas también, que son confluentes, pero estas, el paciente se tomó piroxicam y entonces esta es una dermatosis disidrosiforme secundaria piroxicam. Esta es una ampolla de pared tensa y esta es una ampolla flácida que se rompe y deja exulceraciones. Los levantamientos de contenido líquido. Bueno, pues esta es una pústula, ¿verdad? Igual, lesiones pequeñas de contenido purulento. Si es grande y profunda, le llamamos absceso. Los abscesos siempre dejan cicatriz. Vean aquí, ya se va a abrir ese absceso. Dolorosos. Y, bueno, hasta aquí no tienen ninguna duda. Bueno, entonces. No, doctora. Ok, entonces seguimos con las de contenido sólido. Aquí es muy importante que también tengan en cuenta la evolución. Entonces, pápula es una lesión pequeña, menor de 1 centímetro, que evoluciona en días o semanas y que si no la traumatizas, se quita sin dejar cicatriz. Pueden ser planas o cupuliformes. A veces se ven a simple vista como pápulas, pero a la hora que le preguntas la evolución al paciente, te dice, no, es que esta lesión tiene 1 mes, entonces pues ya no pueden ser pápulas, ¿verdad? Porque ya pasaron de días y entonces le vamos a llamar de aspecto papular, como son los comedones en el acné, ¿verdad? Que pueden ser abiertos, que es lo que la gente le llama puntos negros o espinillas, y pueden ser cerrados, ¿verdad? O pueden ser depósitos de calcio, urato, etcétera. Después sigue el nódulo. Aquí lo importante es que esta lesión evoluciona en meses o años. Entonces, acuérdense, pápula, días, máximo semanas. El nódulo, meses o años. La pápula nunca deja cicatriz y el nódulo siempre deja cicatriz. Entonces, si no lo abren, de cualquier modo les va a dejar atrofia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las paniculitis están por nódulos, la lepra, la sífilis terciaria, etcétera. Cuando un nódulo se reblandece y se abre, le vamos a llamar goma y entonces tiene una ulceración central. Entonces, pues ya de por sí el nódulo deja cicatriz, entonces aquí, con mayor razón, si nosotros tenemos estos nódulos y que se abren en gomas, pues con mayor razón nos va a dejar cicatriz. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, Fernando Villalobos, descríbeme esta dermatosis. ¿Cómo la escribirías en tu historia clínica? Fernando, ¿me escuchas? Perdón. Sí, doctora. A ver. Pues una dermatosis primeramente diseminada porque está afectando más de un segmento. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Entonces ya describes cuáles afecta. Es una dermatosis diseminada que afecta, ¿qué y qué? Pues afecta la parte lateral del cuello, afecta parte del hombro y afecta parte de la cara. Exacto. Entonces siempre se describen de arriba para abajo. Entonces sería que está diseminada afectando mejilla izquierda, la cara lateral izquierda del cuello y la región supraclavicular y el tercio superior e izquierdo del tórax, ¿no? El tórax. Y está constituida por lesiones de goma. Por gomas. No, nada más le pones gomas
Y a ¿qué es? El paciente te dice que tiene 6 meses con esto. Esta no se abrió, entonces sería un nódulo. Nódulo. Ajá, y estas gomas. Y además, ¿qué es esto que deja aquí? Son cicatrices, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué enfermedad conoces que te da nódulos gomas en los trayectos ganglionares? Además, te podría decir que este paciente ha perdido, está en un pésimo estado nutricional, ha tenido fiebre de predominio nocturno y tiene una placa de tórax en donde tú aprecias nódulos y algunas lesiones que tienen calcificaciones y tiene tos con un esputo productivo. ¿En qué Sí. pensarías? ¿Sífilis? Pues es un paciente de 10 años de edad. Sí podría ser, pero ¿cuál sería más frecuente? Esta es una tuberculosis ganglionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ya después ustedes pues van a poder hacer los diagnósticos. Muy bien, muchas gracias. Luego va otra lesión que se llama nudosidad. La nudosidad siempre va a caracterizar a una enfermedad que se llama eritema nudoso. Por eso es importante palparlas. Si nosotros solo vemos la parte superficial, pues solo vemos eritema, ¿verdad? Una mancha congestiva. Si lo tocamos, en el fondo se siente una lesión nodular, ¿sí? Profunda, y entonces muy dolorosa. Aparece por brotes, o sea, 3, 4 lesiones y luego otras 3, 4. Generalmente es de las piernas y se caracteriza al síndrome que se llama eritema nudoso. Y puede ser por fármacos, por faringoamidalitis de repetición, asociado a tuberculosis o lepra. Luego vienen las lesiones tuberosas. Esto es en la clasificación francesa. Es similar a la pápula, ¿sí? Y a veces se le da un sinónimo como de tumor que no es correcto, porque esto no es una neoformación, es una inflamación única en alguna zona de la piel cabelluda. Y después viene la roncha. La roncha se caracteriza por ser fugaz, dura pocas horas y es mal definida y es muy pruriginosa. Cuando ustedes tienen muchas ronchas, hacen el diagnóstico de urticaria. Hasta aquí de las lesiones primarias o primitivas, ¿no tienen ninguna duda? Bueno. Ninguna, doctora. Doctora, Para diferenciar sobre la mancha eritematosa de la nudosidad, es sobre palpación, ¿verdad? Sí, Siempre exacto. se diferencia con palpación. Sí, porque haz de cuenta, tú al palparla te das cuenta que el eritema desaparece y que en el fondo sientes algo duro y el paciente te dice que le duele muchísimo. Ok, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Luego viene las lesiones elementales secundarias, sí, que ya habíamos visto la lista. Y entonces costra es un exudado que se seca al aire y pueden ser puntiformes como esta y le llaman costra hemática, que quiere decir que el paciente se rascó. Vean aquí, el cursor, cómo se ve la huella de rascado. Luego, si son más grandes, le llamamos sanguíneas, ¿verdad? Y entonces es resultado de un traumatismo o una escoriación. Y después la costra melicérica, vean cómo dice con C, ¿sí? Siempre me la ponen con S, y es porque es color miel y cera. No sé si ustedes han visto estas velas que les dicen con cera de miel, y entonces son transparentes, amarillentas, ¿sí? Y quiere decir que hubo exudado ceroso o que una pústula se rompió y
que está dejando salir contenido translúcido que se seca. ¿Sí? Entonces, a ver, Kenia López, esto es lo único que tiene este niñito. Entonces, escríbenos esa dermatosis, por favor. ¿Kenia? Sí, doctora, aquí estoy. Ajá, a ver, dinos. Pues sería una dermatosis. Es que estoy en duda si es localizada porque solo afecta la parte, Sí, muy bien, localizada. ¿es localizada? Ok, la parte superior, superior del labio, Ujú. que es de tipo, sería melicérica. Tiene costras melicéricas, muy bien. Tiene costras melicéricas y ¿Esto qué es? Son pequeñas pústulas. Y estos son, ¿cómo le dirías a esto? como úlceras. Exulceraciones, muy bien. Y fíjense Ujú. cómo esto predomina alrededor de la nariz, ¿verdad? Y de la boca, que son orificios naturales. Y la historia clínica de este niñito es que tiene un cuadro rinofaringio purulento y entonces por estas mismas lesiones estreptocóxicas aparecen pústulas y eczema y se empieza a diseminar. Esto es una enfermedad infecciosa que se llama impétigo. El impétigo es típico de niños y puede ser impétigo primitivo o impétigo secundario. Entonces, primitivo es cuando está alrededor de orificios naturales y secundario cuando infecta a una dermatosis preexistente. Muy bien. Después, escama. Escama es el desprendimiento en bloque de la capa córnea. Todos ustedes han visto escamas o hemos tenido escamas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la forma de escama más frecuente en el mundo? ¿Quién me dice? Hay miles de shampoos, anuncios, de todo. ¿La caspa? La caspa, claro, muy bien. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de la escama que van a ir viendo después, puede ser escarlatiniforme, pitiriasiforme, psoriasiforme, cretácea, etcétera. Y esto lo van a ir aprendiendo conforme vean las lecciones. ¿Y se acuerdan del concepto que les dije de placa? ¿Cómo podríamos decir que es esta placa? A ver, Francisco Ibargüen. ¿Sería una placa de qué con qué? Sí, doctora, buenos días. Es una placa eritematosa con relieve. Ay, perdón, se escucha mucho ruido. Con relieve, enrojecimiento y vemos que puede tener un borde limitado. Ajá, muy bien. Uh-huh. No sé, podríamos decir que esta es una tiña. Sí, o psoriasis también, pero está muy bien. Como lo describiste, es una placa, pero acuérdate que ya ustedes en la piel jamás van a decir enrojecimiento. ¿Cómo se le llama en dermatología al enrojecimiento? Eritema, ¿se acuerdan? Entonces, esta es una placa, muy bien, eritemato escamosa, con borde bien definido y policíclico, ¿verdad? Parecen muchos círculos que se van uniendo. Oye. Y aquí hay otros tipos de escama, ¿verdad? Entonces ven aquí cómo dicen, es un collarete escamoso. Esto cuando lo vean, no van a tener ninguna duda de que es un secundarismo sifilítico, ¿verdad? Esto no van a tener una duda de que es una rosácea, psoriasis. ¿Y esto qué les recuerda esta escama? Como la piel de un pescado, ¿verdad? Y entonces decimos es una escama ictiosiforme.
Después, escara es el desprendimiento en bloque de la necrosis de la piel, que la quitamos y nos deja una úlcera, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay escaras de decúbito y las vasculitis, que son muy graves, como es este caso. Acuérdense que afectan los vasos de la dermis y entonces producen infarto cutáneo, por lo tanto son necrosis, ¿sí? Escara. Entonces, acuérdense, escara es la necrosis de todas las capas de la piel que se desprende en bloque y que cuando la quitan deja una ulceración. En la clasificación americana hacen una diferenciación entre escara, que es esto, y un infarto cutáneo, que es la isquemia previa de todo el tejido. Por ejemplo, este paciente tenía vasculitis y se trombosó, se hizo isquemia, necrosis del dedo y produjo gangrena, ¿verdad? Acuérdense que hay gangrena seca y gangrena húmeda. Y entonces, pues bueno, atrofia es el adelgazamiento total o parcial de las capas de la piel, atrofia como el lupus discoide o como las estrías, ¿verdad? Que también se caracterizan por estar lisa con telangiectasias, disminución del pigmento y no hay vello en esa zona. Liquenificación es el resultado de rascado crónico. Vean ahorita cómo todos tenemos las manos liquenificadas de que nos estamos lavando y lavando más de 40 veces al día, ¿verdad? Entonces, el engrosamiento de la piel exagerado, puede ser por dermatitis, que cursan con prurito crónico. Y vean, ¿se acuerdan que decíamos de las costras? ¿Cómo se llamaban estas costras? De sangre puntiformes. Hemáticas. Hemáticas. ¿Y se supone que traducen qué? Cuando tú ves costras hemáticas. Rascado. Rascado. Muy bien. Muy, muy bien. Ok. Infiltración es el engrosamiento o el aumento de la consistencia de la piel, que puede ser asociado a inflamación o a un tumor. Entonces, para saber si una piel está infiltrada, tocas una piel normal y luego la zona que está levantada. Si tiene mayor consistencia, dices está infiltrada. Esclerosis es el endurecimiento parcial o total de la piel. ¿Sí? Esclerosis te da la impresión de estar más dura. Esclerosis como la esclerosis sistémica progresiva, la morfea, etc. Cicatriz es la reparación fibrosa de una solución de continuidad y puede ser plana, hipertrófica, queloide, atrófica, como en el acné. Ulceración es la pérdida de toda la sustancia de la piel y dependiendo de si es superficial, le dicen exulceración, si es profunda, le dicen úlcera, y si es lineal, le dicen fisura, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay fisuras anales en los dedos, etcétera. Entonces, esta es una úlcera porque quita todas las capas de la piel y estas son exulceraciones. Vean cómo una ampolla superficial, flácida, deja una exulceración. Aquí está la fisura, ¿no? Que es lineal y generalmente son muy dolorosas. ¿Ustedes se han cortado un dedo con una hoja de papel? Sí. ¿No? ¿Y qué tal duele? Que dices, ¿cómo puede ser que algo tan pequeño me duela tanto? Por alguna razón, las fisuras siempre son intensamente dolorosas. Entonces, vean, aquí es una dermatosis localizada a la mano, de la que afecta toda la palma y que está constituida por placas con eritema y escama y fisuras lineales. La fisura se hace porque la escama y el eritema resecan la piel y al extenderla se abre, ¿verdad? Esta es una dermatitis por contacto porque esta persona tocó un limpiador para el horno, ¿verdad? Entonces una dermatitis por contacto por irritante primario, ¿sí? Y entonces, bueno, acuérdense que a veces van a encontrar estas definiciones
Vean cómo la Liga Internacional no habla de dolor, pero en la americana, para que ustedes digan fisura, pues tiene que ser a fuerza dolorosa. En la escoriación, pues es superficial. Bueno, y ven aquí cómo pueden ser superficial, lineal o puntiforme. La erosión en la clasificación americana es una secundaria siempre, pérdida parcial del epidermis. Y vean aquí cómo esta ya define con mayor precisión que puede ser el desprendimiento del techo de una ampolla. Verrugosidad, ¿sí? Entonces es un levantamiento de aspecto anfractuoso, ¿sí? O sea, con muchas entradas y salientes, vean aquí, anfractuoso, ¿sí? Y que está cubierto de escama, ¿sí? Histológicamente corresponde a papilomatosis con hiperkeratosis, y esto es clásico de una verruga vulgar. Estas lesiones es como las conoce la gente. ¿Qué dicen? ¿Como Vienen a mezquinos? Claro. ¿Y qué causan los mezquinos? Es una infección, ¿por qué? Por una variante no maligna del VPH. Claro, muy bien. Muy bien. Ok. Y vegetación es cuando es esto mismo. Fíjense cómo son anfractuosas, pero no tienen hiperkeratosis, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, pero se llama vegetación. Entonces, si tiene hiperkeratosis, verrugosidad. Si no tiene hiperkeratosis, vegetación. Y vean aquí, esta es la región perianal, ¿sí? Entonces, estos son condilomas acuminados, ¿sí? O infección por VPH, que puede aparecer pues, en cualquier mucosa, inclusive la de la boca. Neoformación, pues es un tumor, ¿verdad? Ahora sí que, como decía Cantinflas, ni es primaria ni secundaria, sino todo lo contrario. Entonces, las clasificamos en medio de las dos, persisten y crecen, y pueden o no tener células malignas. Y vean aquí, fíjense, es una neoformación de aproximadamente 1 centímetro de aspecto vascular, que tiene una costra en su superficie y que tiene un collarete escamoso de piel normal. Esta dermatosis tiene una evolución de 2 semanas y la paciente refiere que apareció después de un traumatismo. Entonces, no hay otra imagen y descripción que diga otra cosa más que esto, que es un granuloma telangiectásico, que es un tipo de hemangioma del adulto adquirido secundario a traumatismos o hiperreactiva. Y entonces ya vimos el concepto de placa, y después de esto, ustedes tienen que estudiar para el lunes, pero así saberse perfecto, las lesiones elementales y los síndromes reaccionales. Los vamos a ir viendo conforme pasen las clases, pero se los menciono para que sepan lo que tienen que estudiar. Y es urticaria, prurigo, dermatitis aguda, dermatitis crónica, eritema polimorfo, eritema nudoso, púrpura y eritrodermia. Todo esto, así tal como se los estoy diciendo, viene en el estudio de un enfermo de la piel del capítulo del libro que se llama Lecciones de Dermatología de Saúl. Entonces, es largo, pero es así la base. Sin esto no van a entender las clases. Y entonces, urticaria, vean cómo el síndrome se caracteriza por la aparición de ronchas fugaces, ¿sí? Por brotes, puede tener prurito, angioedema y broncoespasmo. El prurigo, pápulas y prurito, ¿verdad? Puede ser poxexantemático, por diabetes, por insectos, etc. Dermatitis aguda, placas con eritema, vesículas y eczema, o sea, la piel húmeda que llora. Aquí hay otro caso de eczema, ¿sí? De dermatitis aguda.
aquí liquenificación, placas con eritema, liquenificación y costras hemáticas, ¿ya vieron? Y es dermatitis crónica. Bueno, las fotodermias tienen una dermatitis crónica y vean, aquí les ilustro que donde predomina, diríamos, es una dermatosis diseminada a la cara anterior del cuello. Y si decimos nada más cara anterior de cuello, tórax y extremidades superiores, pues no nos dice nada, pero si ponemos que predomina en la cara anterior del cuello, la B del escote, caras externas de brazos y antebrazos, entonces decimos, no, esto es de distribución solar porque además respeta las partes cubiertas por la ropa, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos decir, esta es una dermatosis de tipo fotodermia. Eritema polimorfo, acuérdense que es una diana de tiro, es una placa con eritema, ¿sí? Que puede tener en el centro que alterna con una zona más clara de eritema y que en el centro tiene una vesícula. ¿Sí les parece que parecen dianas de tiro o tiro al blanco? Vean aquí más vesículas. No hay otra enfermedad más que el eritema polimorfo. Acuérdense que esto puede progresar a síndrome de Stevens y Johnson, ¿verdad? Cuando afecta las mucosas y los genitales. Eritema nudoso, ya lo vimos. Púrpura, también ya lo vimos. Vean cómo esta extravasación, inclusive tenemos una mancha purpúrica lineal, ¿sí? Que corresponde a qué. ¿A qué corresponde? ¿Quién me dice? ¿Por qué le salió lineal? Por la ropa. Exacto, es el resorte del calcetín, ¿verdad? Y vean cómo esto ya está progresando a ser placa con necrosis en el centro. Cuando ustedes palpen la púrpura, pónganse listos, porque la púrpura palpable es un sinónimo de vasculitis. ¿Sí? Vean aquí cómo se puede, inclusive la púrpura palpable, se puede necrosar. Entonces tienen una placa con púrpura, escama y escara, ¿verdad? Que es la necrosis de la piel. Eritrodermia es eritema y escama en más del 90% de la superficie corporal. Entonces aquí no voy a decir, es una dermatosis generalizada que afecta la cara, el cuello, el tórax, las manos, así. Entonces nada más decimos generalizada y ya el que lee el expediente sabe que es 90-80% de la superficie corporal y vamos a poner que respeta palmas y plantas, por ejemplo. Entonces, en las generalizadas ponemos en lugar de qué afecta, qué respeta. Vean aquí, más eritrodermias, ¿verdad? Pueden ser linfomas, dermatitis atópica o psoriasis maltratadas, etc. Vean aquí, pénfigos seborreicos, por ejemplo. Y entonces, así van a ir, pues, integrando las lesiones y los diferentes síndromes reaccionales. Entonces, a lo mejor ahorita se les hace un poco complicado, por eso les damos esta clase antes de que empiece el curso en sí, para que tengan tiempo de estudiar y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues ya nos avisan. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Que